Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar un poco con lo que es la teoría de conjuntos. Si bien años atrás esto se estudiaba bastante en la escuela, actualmente nosotros necesitamos conocer, digamos, qué es lo que es un conjunto, cuál es la notación y cuáles son los términos con los que nosotros nos vamos a manejar con distintas operaciones entre conjuntos. Bien, para comenzar vamos a empezar a pensar y a reconocer, digamos, a qué llamamos un conjunto, ¿sí? Un conjunto es en realidad una colección de elementos, ¿sí? Esos elementos pueden ser vocales, pueden ser números. Obviamente los conjuntos que a nosotros nos van a interesar y que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad y de toda la asignatura son los conjuntos numéricos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la notación, ¿sí? Los conjuntos se van a anotar siempre con letras mayúsculas e imprenta y los elementos que pertenezcan a ese conjunto se van a denotar con letras minúsculas e imprenta, ¿sí? Otra cosa que nosotros tenemos que ver es cómo podemos definir un conjunto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con la definición, ¿sí? Un conjunto puede estar definido por comprensión o puede estar definido por extensión, ¿sí? Para nosotros poder escribir un conjunto, lo primero que vamos a hacer es usar una letra mayúscula imprenta y vamos a poner todos los elementos entre llaves y separados por comas. ¿Cuándo voy a definir un conjunto por extensión? Cuando yo escriba todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si yo quisiera escribir cuál es el conjunto formado por todas las vocales. Entonces, supongamos, yo digo, bueno, el conjunto A está formado por las vocales. Pongo igual, ¿sí? Entre llaves voy a enumerar o listar todas las vocales que nosotros conocemos. En este caso, ¿quiénes serían? A, E, I, O y U, ¿sí? Generalmente cuando el conjunto es, digamos, finito o, digamos, tiene por ahí pocos elementos, nosotros lo definimos por extensión. Por ejemplo, en el caso de las vocales es bastante sencillo porque son poquitas, ¿sí? Que un conjunto sea finito no quiere decir que tenga pocos elementos, sino que tiene una cantidad finita, ¿sí? O sea que en algún momento se acaba, ¿sí? Por ejemplo, yo podría escribir por extensión los números menores a 100.000. Si bien son un montón, yo puedo escribir el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 100.000, menores o iguales a 100.000, ¿sí? Pero también en algún momento se acaban. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros tenemos conjuntos que son infinitos, ¿sí? O conjuntos que son, digamos, bastante mayores, entonces nos conviene definirlos por comprensión. Para poder definirlo por comprensión, lo que tenemos que hacer es encontrar alguna característica del conjunto que lo defina unívocamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cualquier conjunto se puede definir, digamos, por comprensión. Supongamos que yo tomo este conjunto A que tengo acá, ¿sí? Yo podría decir que las letras que están en este conjunto son letras del alfabeto, ¿sí? Del alfabeto occidental, por ejemplo. Pero si yo dijera que son letras del alfabeto occidental, ¿qué es lo que pasaría? Este conjunto A, ¿sí? Con esa, por ejemplo, si yo dijera X, generalmente se suele notar con X o con cualquier otra letra. Esta raya, digamos, inclinada o esta barra inclinada quiere decir tal que, ¿sí? Y acá yo ¿qué hago? Coloco cuál es la condición que me va a, digamos, que me va a decir cuáles son los elementos del conjunto. Si yo escribiera X tal que X es letra del alfabeto, ¿sí? Supongamos que yo digo, bueno, A, E, I, O, U son letras del alfabeto. Claro, A, I, O, U son letras del alfabeto, pero esa condición no las define unívocamente. ¿Por qué? Porque también la X es una letra del alfabeto, la B larga, la M, la P. Entonces, con esta definición, yo no estaría definiendo este conjunto. Yo tengo que buscar una característica que sea única y exclusiva de ese conjunto. ¿Está bien? Entonces, una definición que sea exclusiva sería, son letras del alfabeto y además son vocales, ¿sí? Porque de esa manera las únicas letras que podrían estar en este conjunto son A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces uno puede poner X es letra del alfabeto y X es vocal, ¿sí? O podría haber puesto directamente X es vocal, ¿sí?
Esto les digo porque a veces para definir un conjunto por comprensión buscamos alguna característica pero nos olvidamos de otras, entonces el conjunto no termina resultando el que nosotros queremos. Ahora vamos a ver cómo podemos representar gráficamente un conjunto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para la representación gráfica, usamos lo que llamamos diagramas de Venn, ¿sí? Los diagramas de Venn son formas, generalmente circulares, donde nosotros vamos a anotar el conjunto con el que estamos trabajando y en la parte interior vamos a poner todos los elementos de ese conjunto. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, el 1, el 2, entonces fíjense, el conjunto A tiene todos estos elementos. Vamos al conjunto B. Fíjense que el conjunto B tiene 2, 3 y 5. Justamente 2, 3 y 5, estos elementos están dentro de B, ¿no? De A, perdón. Entonces yo digo, bueno, esto a su vez es el conjunto B, que está formado por el 2, 3 y 5. Y el conjunto C tiene los elementos 0, 8 y 7. ¿Sí? Como no es ninguno de estos, entonces el conjunto C tiene 0, 8 y 7. ¿Sí? A su vez, los conjuntos generalmente suelen tener como un conjunto de referencia al que nosotros le llamamos generalmente el conjunto universal. Por ejemplo, en este caso yo podría decir que el conjunto universal está formado por los números naturales o los números enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los que no están acá van a estar dentro de ese conjunto de referencia. A veces lo podemos elegir, digamos, de manera que sea conveniente para nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, estos conjuntos están dentro del universal, que generalmente colocamos una forma rectangular para poder representarlo, y acá ponemos U, que tiene que ver con el universo, ¿sí? Entonces, dentro de esto nosotros podemos ver varias cuestiones. Por un lado, vamos a hablar de la inclusión, ¿sí? La inclusión se da cuando un conjunto está dentro de otro. O sea, la inclusión se da entre conjuntos, ¿sí? Entonces nosotros veamos, todos los elementos de B son también elementos de A, ¿sí? Entonces vamos a decir que el conjunto B está incluido en A, ¿sí? Entonces acá la inclusión generalmente se denota con una especie de C alargadita. A veces se le suele poner, digamos, también un igual, porque cada conjunto está incluido en sí mismo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el conjunto B está incluido en A, ¿sí? ¿Cuándo un conjunto va a estar incluido en otro? Cuando todos los elementos de ese conjunto pertenezcan al conjunto, por ejemplo, en este caso, A. Entonces, fijémonos, los elementos 2, 3 y 5, que son de B, pertenecen a A. Por lo tanto, todo el conjunto B está incluido en A, ¿sí? Entonces, otra de las cuestiones que las hemos estado hablando acá, pero las vamos ahora a formalizar, son cuando nosotros hablamos de pertenencia, ¿sí? La pertenencia se suele, digamos, denotar como con una E, también un poco alargadita, ¿sí? Y la pertenencia se da de ciertos elementos respecto de un conjunto, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con conjuntos, estoy hablando de inclusión. Y si estoy hablando de elementos respecto a un conjunto, hablo de pertenencia. Entonces, veamos, por ejemplo, uno puede decir, el elemento 1 que aparece acá, si está dentro de ese conjunto, pertenece a él, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, el elemento 1 pertenece a A, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, tomar el 0, ¿no? El 0 que está acá en el conjunto C. Como 0 no está en el conjunto A, fíjense que siempre tiene que ir de la mano, digamos, la representación de la forma de conjunto, en este caso por extensión, y también la gráfica. Lo que sucede es que está bueno trabajar con la gráfica porque es mucho más visual, digamos, ver si pertenece o no pertenece. Acá a lo mejor tenemos que buscar todos los elementos y acá rápidamente podemos ver que no está dentro de A, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que 0 no pertenece. Para decir que algo no pertenece, lo que hacemos es tachar el símbolo de pertenencia. O sea que en realidad 0 no pertenece a A,
¿sí? Entonces, dos cosas importantes, la inclusión que se da entre conjuntos y la pertenencia que se da con elementos respecto de un conjunto determinado. Dos conjuntos especiales con los que nosotros vamos a trabajar son el conjunto vacío y un conjunto unitario. ¿Cuándo un conjunto vacío? Cuando no tiene elementos, ¿sí? Generalmente la notación de un conjunto vacío se hace escribiendo como si fuera un cero, digamos, tachado, ¿sí? O también se puede escribir con dos llaves en las que no aparezca nada, digamos, ahí adentro, ¿sí? Entonces estas dos notaciones son para el conjunto vacío. El conjunto unitario es el conjunto que tiene un solo elemento, por ejemplo, el conjunto B igual a 5, ¿sí? El conjunto C igual a 7, ¿sí? Trabajando con los conjuntos nosotros también podemos operar entre ellos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos juntar todos los elementos que tiene un conjunto, que tiene otro, a eso nosotros le vamos a llamar la unión de los conjuntos. Podríamos ver qué es lo que tienen en común, a eso le vamos a llamar la intersección, y podríamos también hacer las diferencias, ¿sí? Entonces vamos a definir en primer lugar todas estas operaciones de las que hablamos, ¿sí? La unión de conjuntos nosotros las vamos a denotar con la letra U, ¿sí? Entonces, si yo digo A unión B, ¿sí? El conjunto de A unión B va a estar formado por todos los X, ¿sí? Tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Traduciendo un poquito esto a nuestro lenguaje coloquial, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros hacemos la unión de A y B, tenemos que buscar todos los elementos de A y todos los elementos que son de B, ¿sí? Entonces juntamos, es como si metiéramos todo a la misma bolsa y eso va a producir la unión de A y B. Ahora en un ratito vamos a ver gráficamente cómo nos quedaría. Cuando nosotros trabajamos la intersección, ¿sí? Lo que estamos viendo es qué es lo que tienen en común, ¿sí? Se va a denotar como si fuera una U invertida y entonces si yo quiero hacer, por ejemplo, la intersección de A y B, ¿sí? Va a estar formada por ¿quién? Por todos los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Acá hay que, digamos, trabajar un poquito con estas notaciones. Este signo quiere decir O y este signo que tengo acá quiere decir I, ¿sí? Entonces, cuando estas son notaciones que tienen que ver con cuestiones lógicas, cuando yo estoy hablando de un O, estoy hablando de que puede pertenecer a A, puede pertenecer a B o puede pertenecer a ambos, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de un I, se tiene que cumplir sí o sí en ambos casos, o sea, tiene que pertenecer a A y tiene que pertenecer a B sí o sí, ¿sí? Entonces, como para ir viendo estas notaciones y también ver qué es lo que sucede cuando hacemos también, digamos, los gráficos. Entonces, la unión, metemos todo lo de A y todo lo de B, y si hay cosas en común, también van ahí. La intersección, solamente lo que van a tener en común, porque tiene que estar en A y tiene que estar en B, ¿sí? Otra de las operaciones que podemos trabajar es la diferencia, ¿sí? Se nota con un signo menos. Hay que tener cuidado que no es el menos, digamos, de las operaciones con números. Cuando yo digo A diferencia B, son todos los elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, ¿sí? De nuevo, tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, yo tengo que tomar elementos de A, pero que no comparta con B, ¿sí? O sea que en realidad yo tendría que sacar todo lo que es común a B y solamente lo que me queda de A es lo que va a estar dentro de esta diferencia. Vamos ahora a ver con esto un ejemplo gráfico y con estos conjuntos que nosotros tenemos acá. Generalmente cuando nosotros tenemos dos o más conjuntos, lo que hacemos es trabajar con los diagramas de Venn en círculos donde aparezcan, digamos, estas intersecciones, ¿no? Entonces, fíjense, como yo tengo tres conjuntos, voy a graficar tres círculos. Este va a corresponder a los elementos de A, acá voy a tener los de B
y acá voy a tener los elementos de C. Obviamente siempre estos van a estar dentro de un conjunto universal de referencia, ¿sí? Entonces, lo primero que solemos hacer es ver cuáles son las intersecciones. Si ustedes se fijan acá, digamos en este pedacito que aparece acá, ¿sí? Va a corresponder a todo lo que tiene A, todo lo que tiene B y todo lo que tienen C en común, ¿sí? Entonces, una cosa bastante interesante es poder ver cuáles son los elementos en común, ¿sí? Si nosotros observamos, fíjense que entre A, B y C lo que tienen en común es el número 3, ¿sí? O sea, el 3 aparece en los tres conjuntos. Por lo tanto, 3 va a ser lo que tienen en común A, B y C. Esta es una estrategia para hacerla. Tal vez ustedes pueden encontrar alguna otra seguramente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué tienen en común A y B. Obviamente, aparte de 3, para poder completar estas zonas comunes, ¿sí? Entonces, entre A y B, lo que yo veo que tienen en común es el número 2, ¿sí? Entonces, 2 es lo que tienen en común A y B. Y si ahora miramos en forma general, A y B tienen en común 2 y 3. Fíjense, 2 y 3 es lo que aparece entre A y B, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué tienen en común A y C, ¿sí? Entonces, el 3 ya lo colocamos acá. Y ahora nos fijamos que entre A y C lo que tienen en común es el número 1. Entonces, en esta región voy a poner el número 1, ¿sí? Entre A y C. Y por último, habría que ver si entre B y C tienen algo en común, aparte de 3, y si nosotros miramos los conjuntos, no tienen nada en común. Una vez que nosotros sacamos las zonas comunes, o cuáles son los elementos que tienen en común, entonces vamos a completar. A está formado por 1, 2, 3 y los números que me faltan son el 5 y el 8, ¿sí? Por otro lado, B está formado por 2, 3 y 7. Por lo tanto, 7 va a estar solamente acá en lo de B. Y C está formado por 1, 3 y los elementos 9 y 11, que son los que voy a completar acá, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos encontrar quién es la unión de A y B, o sea, A unión B, ¿sí? Si recordamos, A unión B era todo lo que tenía A y todo lo que tenía B, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en hacer esto, ¿no? O sea, todo lo que tiene A y todo lo que tiene B va a ser parte de la unión, ¿sí? O sea, eso que yo he pintado con rojo. A unión B, ¿quién va a ser? 1, 3, 2, 5, 8 y 7. 1, 3, 2, 5, 8 y 7. ¿Sí? Fíjense, porque es todo lo de un conjunto más todo lo de otro conjunto, ¿sí? Yo podría, si quisiera acá, encontrar, por ejemplo, quién es la intersección ahora entre A y B, ¿no? Siempre trabajando por ahí con los mismos conjuntos. Lo que tienen en común A y B, o sea, son todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Fíjense que la intersección está dada por esta región, ¿no? O sea, los elementos que pertenecen a A y a B son exactamente el 2 y el 3. O sea que esto que nosotros hicimos gráficamente también se va a visualizar en los conjuntos. Si nosotros miramos los elementos que tienen los conjuntos, lo que tienen en común es el 2 y el 3. Supongamos que yo quisiera ahora, por ejemplo, hacer la diferencia, ¿no? Supongamos que quiero hacer la diferencia entre A y B, como tengo yo ahí marcado, ¿sí? Entonces, A menos B, o sea, la diferencia entre A y B, son todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Por lo tanto, yo tendría que quitar esto que es común, ¿no? O sea, esta parte, si pertenece a B, no podría estar en la diferencia. Si yo lo marco con la fibra verde, ¿sí? A menos B sería esto que aparece en verde, ¿no? Que yo le voy a poner acá puntitos. En realidad lo que me interesa son los elementos, pero está bueno por ahí que lo trabajemos en forma gráfica. Entonces fíjense, A menos B va a ser 5, 8 y 1. Todos los elementos de A, pero que no pertenecen a B. 8 y 1, ¿sí?
Otra cosa importante que tenemos que recordar cuando estamos trabajando con conjuntos es el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, dados dos conjuntos A y B, el producto cartesiano lo vamos a denotar con una cruz entre A y B y es el conjunto de todos los pares ordenados, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a escribir como todos los pares ordenados, X, Y. ¿Por qué ordenados? Porque no nos da igual el orden en que aparezcan X e Y, ¿no? Y el orden, ¿quién lo va a estar dando? X tiene que pertenecer al primer conjunto, en este caso sería a A, ¿sí? Y tiene que pertenecer a B, ¿sí? Entonces, los pares ordenados, X, Y, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera hacer el producto cartesiano de A por B, yo tendría que buscar todos los pares ordenados donde la primera componente sea un elemento de A y la segunda componente sea un elemento de B, ¿sí? Entonces tengo que hacer todas esas combinaciones. Entonces fíjense, yo voy a empezar con el primero. Voy a tomar A. Entonces sería A con 1, ¿sí? O sea, A1 sería el primer elemento de A por B. El segundo, A con 2, con 3. El tercero, A con 5, ¿sí? A con 2. Y ahora, uno lo puede hacer de cualquier manera. Otra cosa importante es que no importa el orden en que estén los elementos, ¿sí? O sea que yo podría haber empezado con A, podría haber empezado con C o con B. Pero lo importante es que acá, cada uno de estos pares ordenados me tiene que quedar el primer elemento de A y el segundo elemento de B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con B, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener el par B1, el par B3, el par B5 y el par B2, ¿sí? Y por último, con C, voy a tener acá el par C1, el par C3, el par C5 y el par C2, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros nos fijamos, el producto cartesiano, en este caso, me dio igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Analicen ustedes, ¿qué cantidad de elementos tiene A? 3. ¿Y qué cantidad de elementos tiene B? 4. 3 por 4 me da 12. O sea que cuando yo realizo el producto cartesiano entre A y B, la cantidad de elementos de A por B me tiene que dar igual a la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. En este caso, 3 por 4 me da 12 y acabamos de comprobar que este producto cartesiano me dio 12, ¿sí? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, el producto cartesiano de B por A, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque los pares ordenados, ¿quiénes serían? 1A, 1B, 1C, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el producto cartesiano de A por B, no es lo mismo que hacer el producto cartesiano de B por A, salvo que A y B obviamente sean los mismos conjuntos. Otra cosa que vamos a trabajar acá son las relaciones binarias. ¿Qué es lo que es la relación binaria? La relación binaria está asociada a todos los pares ordenados de algún producto cartesiano de A por B que se relacionan entre sí mediante alguna condición en particular, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo, la definición es, la relación son todos los XY tal que XY pertenece al producto cartesiano de A por B y X se relaciona por Y. ¿Cómo se va a relacionar? Con alguna condición que le pongamos. Por ejemplo, si estamos trabajando con números, puedo pedir que un número sea igual a otro o que sea mayor que otro. Acá hay infinitas relaciones que nosotros podemos trabajar. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo el conjunto A, que está formado por los números 1, 2 y 5, y el conjunto B, que está formado por los números 1, 2 y 3, ¿no? Y la relación que yo quiero trabajar, la defino de la siguiente manera. Todos los pares ordenados, XY, tal que XY pertenece a A por B, o sea, el producto cartesiano entre A y B, de modo tal que X sea mayor a Y. Fíjense que esto que aparece acá es en realidad la condición que tiene que cumplir un par ordenado para pertenecer a esta relación. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es encontrar quién es el producto cartesiano de A por B, ¿sí?
Entonces recordemos, el producto cartesiano son todos los pares ordenados, donde la primera componente pertenece a A, la segunda componente pertenece a B. Como A tiene 3 elementos, B tiene 3 elementos, este producto cartesiano me va a dar de 9 elementos. Bien, entonces, para pertenecer a la relación, el primero tiene que ser mayor al segundo. Entonces, yo digo, voy a poner acá R y voy a ir escribiendo los pares ordenados. El elemento 1, 1 no puede pertenecer a la relación porque 1 es igual a 1, ¿sí? Entonces, digamos, no pertenecería a la relación. El 1, 2, ¿qué es lo que tendría que pasar? 1 tiene que ser mayor a 2, tampoco va a pertenecer a la relación. El 1, 3, 1 es menor a 3, por lo tanto no cumple esta condición, no pertenece a la relación. El 2, 1, fíjense, X, o sea, ahora está jugando el rol de X y está jugando el rol de Y. Entonces, X tiene que ser mayor a Y para pertenecer a la relación. Como 2 es mayor a 1, entonces esto va a pertenecer a la relación. O sea que el 2, 1 forma parte de esta relación que yo definí acá, ¿sí? Fíjense, el 2, 2 no, porque 2 es igual a 2 y tiene que ser mayor. El 2, 3 tampoco, o sea, este no. Y en este caso 5, que está jugando el papel de X, y 1, que está jugando el papel de Y, pertenece a la relación porque X es mayor a Y, 5 es mayor a 1. De la misma manera, 5 es mayor a 2 y 5 es mayor a 3. Por lo tanto, 5, 1, 5, 2 y 5, 3 van a pertenecer a la relación, ¿sí? De nuevo, esta relación cuando yo la tengo acá, la tengo definida por comprensión y cuando yo saco cuáles son los elementos que pertenecen, fíjense, lo que hago es encontrar cuáles son esos elementos que cumplen la condición dada. Una vez que nosotros tenemos esta relación, que es la que acabamos nosotros de encontrar, nosotros podemos hablar y encontrar, digamos, el dominio y el recorrido de una relación, ¿sí? ¿Quién va a ser el dominio de la relación? Va a estar formado por todos los primeros elementos de la relación, ¿sí? En este caso, fíjense, los primeros elementos son 2, 5, 5, 5, ¿sí? Cuando se repite un elemento, obviamente lo vamos a colocar una sola vez. Entonces, el dominio de esta relación que nosotros hemos encontrado está formado por ¿quién? Por los elementos 2 y 5. ¿Sí? Como se repite el 5, no lo vamos a poner, digamos, más veces. Y el recorrido de esta relación va a estar formado por los elementos que están en la segunda componente, que en este caso van a ser 1, 2 y 3. O sea que el recorrido de R va a estar formado por ¿quién? Por 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros, a partir de el producto cartesiano, podemos encontrar una relación o definir una relación y una vez que tenemos esa relación podemos encontrar cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esa relación. De esta forma concluimos con este video de conjuntos. Te animo a que puedas revisar la teoría, también amigarte con todo lo que tiene que ver con la notación, porque en realidad por ahí lo más complicado suele ser que nos recordemos cómo es que se nota la unión, la intersección, cuando un conjunto está incluido en otro o cuando un elemento pertenece a otro conjunto. Te invito a que hagas las actividades y con eso refuerces estos contenidos.